Buenas tardes otra vez. Vamos a seguir con los devocionales que empezamos en la primera carta del apóstol Pedro. Y para empezar, hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus metas en estas circunstancias? Unas metas comunes que solemos escuchar es, pues mira, mi objetivo es que yo no me contagie, que mi familia tampoco se contagie, que mis amigos tampoco se contagien y que esto termine lo antes posible. Y no solo eso, sino que además voy a pensar en los demás también y que haya el mínimo de gente afectada y que pronto toda esta situación tan caótica y tan desagradable pueda terminar. Es una meta muy legítima, ¿verdad? Y correcta. Nadie diría que no a una meta como esta. Pero fijémonos en cuál es la meta que Dios quiere que nos pongamos en medio de circunstancias difíciles como las que estamos viendo. Y lo vamos a ver continuando el texto donde lo dejamos el otro día en la primera carta del apóstol Pedro, empezando en el versículo 7 y terminando en el 9. Pero leeremos el 6 también para ponernos en contexto. Aquí dice, en lo cual, en las pruebas, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahora viene el texto en el que meditaremos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El versículo 7 lo que nos dice es que estas pruebas, estas circunstancias adversas, ponen a prueba nuestra fe. Y el objetivo de esta puesta a prueba de nuestra fe es que esta fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, en el apocalipsis de Jesucristo, en la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, la fe de cada uno, este día de la revelación de Jesucristo, también será manifestada. Y Pedro nos dice, mirad, que este día vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra a Jesucristo. Imagínate qué privilegio, que el día de la revelación de Jesucristo, este día, tu fe y mi fe puede dar alabanza, gloria y honra a Jesucristo. Pero ¿cómo se consigue esto? Pues sigamos leyendo, que ahí tenemos las pistas. Nos sigue diciendo el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Y fijaros, en estas circunstancias, en circunstancias adversas en general, siempre es muy fácil culpar a Dios y pensar que Dios, como tiene todo el poder, debería de haber evitado estas circunstancias. Y esto ocurre incluso dentro de los creyentes, por desgracia, a veces. Y lo que ocurre es que se culpa a Dios de lo que está pasando. Y lo que nos dice el texto es que nuestra fe, si es una fe que salva, en lugar de culpar a Dios, aunque se entiende que en un principio las circunstancias pueden hacer mal a cualquiera y uno puede tener malos momentos, de acuerdos, pero al final nuestra fe tiene que hacer que le amamos a pesar de esas circunstancias. Por lo tanto, cuando nos digan, oye, ¿dónde está tu Dios? ¿Sigues creyendo en tu Dios ahora? Mira, no solo sigo creyendo en Él, sino que le amo, porque mi fe me lleva a amarle en estas circunstancias. Pero fijémonos que el texto no termina aquí y que sigue hablándonos y que aún va más allá. Nos sigue diciendo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por lo tanto, no solo le amo, sino que además hago lo más antinatural en estas circunstancias, que es alegrarme con gozo inefable, lo cual quiere decir que me alegro con un gozo que ni siquiera puedo explicar. Es tan grande que no lo puedo explicar. Fijémonos que este llamamiento de Pedro es imposible de cumplir si no hay fe.
porque se trata de alegrarse en medio de estas circunstancias. Y Pedro admite la dificultad de esto, porque nos dice, creyendo, aunque ahora no lo veáis. Es decir, el hecho de no verle dificulta el hecho de amarle y el hecho de gozarse en esta salvación. Pedro lo sabe y Pedro lo entiende. Pero ese es precisamente el mérito de la fe. Porque ¿qué mérito tendría alegrarse viendo a Jesucristo y experimentando ya física y definitivamente esta salvación? No tendría ningún mérito. El mérito lo tiene porque no le vemos y nos gozamos y amamos a alguien que todavía no vemos. Y fijémonos que la fe haría justamente lo contrario, la falta de fe, disculpadme. La falta de fe nos llevaría a cuestionar a Dios y además nos llevaría a estar tristes, a estar depresivos, incluso nos llevaría a estar desesperados en medio de estas circunstancias, porque no sabemos cómo vamos a poder salir de ellas. Pero cuando la fe que lleva a la salvación actúa, el resultado es exactamente el contrario. En lugar de alejarse de Dios, se le ama más. Y en lugar de desesperarse, se goza con gozo que ni siquiera puede explicar. Actuando de esta forma, en la revelación de Jesucristo, tu fe y mi fe, si es este tipo de fe, que tiene este resultado en medio de las pruebas, dará gloria a Jesucristo y dará honra a Jesucristo. Y esto es muy grande, porque estamos hablando de que tú y yo, seres insignificantes, con nuestra fe podemos dar gloria, honra y alabanza a aquel que tiene toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Jesucristo no puede tener más, es quien se la merece toda. Pues tu fe y mi fe, si se comporta como Pedro está diciendo aquí, puede dar gloria a aquel que tiene toda la gloria. Qué cosa más grande, ¿verdad? ¿Y qué diferencia de metas en medio de estas circunstancias? ¿Qué metas más elevadas son las que nos propone Pedro en lugar de las que podemos encontrar en nuestro mundo cada día? Y fíjate una cosa, no se espera menos de tu fe. Pedro no nos está hablando aquí de coronas, no nos está hablando aquí de méritos especiales, sino que nos está hablando de la fe que lleva a la salvación. Y lo vemos en el siguiente versículo, porque nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, no estamos hablando de coronas especiales, estamos hablando de que la fe que salva es una fe que al final nos lleva, en medio de las pruebas, a amar y a alegrarnos en Cristo. Esta es la fe que salva. Y si nos fijamos en la secuencia que ha habido de principio del texto que hemos leído al final, nos dice al principio, sometida a prueba vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe, y lo que hemos visto, se obtiene el fin de nuestra fe. Por lo tanto, estas circunstancias son una prueba que nos mide, que nos enseña a nosotros cómo está nuestra fe, que la somete a prueba. Por tanto, son circunstancias que nos ayudan a purificar nuestra fe, nos ayudan a darnos cuenta de cómo está nuestra fe. Y si nuestra fe está tal y como dice Pedro, que ama y que se goza con gozo inefable, entonces sabemos que obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y esto es lo que Pedro quiere que tengamos tú y yo. ¿Es tu fe una fe que te lleva a esto? ¿Que te lleva a, en medio de las circunstancias, a amar y alegrarte en Cristo? Deseo que sí, y deseo lo mismo también para mi fe. Y estas circunstancias me van a ayudar a evaluar mi fe para saber que después voy a obtener el fin de esta fe, que es la salvación de mi alma. Y es un deseo personal para todos y cada uno de vosotros. Pues que el Señor nos ayude.